El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La carta de San Pablo a los Corintios nos sigue enseñando hoy San Pablo que la resurrección del Señor es fundamental, es la clave de nuestra vida cristiana. Las religiones, según lo que se ha ido investigando a lo largo del tiempo, las religiones tienen o están basadas muchas en personalidades y otras en proposiciones filosóficas. Las que están basadas en personalidades, por ejemplo, el budismo, centrados en este señor Gautama Buda, que murió 500 años antes de Jesucristo. Este señor, en uno de sus libros que los budistas tienen, allí dice lo siguiente: Buda murió con esa muerte total que no queda nada atrás. Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos: yo no soy la verdad, busquen la verdad. Y ni siquiera estoy consciente de que exista Dios. Eso lo decía Buda. De ahí que es gravísimo, gravísimo error que estemos escuchando ahora en esta nueva ola de errores doctrinales, que todas las religiones llevan a Dios, cuando el budismo es una religión atea. Otra que se centra en una personalidad es el judaísmo. El judaísmo pues, tiene por padre a Abraham, que murió aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Y jamás se menciona que Abraham haya resucitado. Jamás. Otra religión que ahora es la más grande a nivel mundial en cuanto a número, que está creciendo de manera impresionante, que hace unos días hubo un convenio, un tratado, algo así, a nivel internacional, porque hay una élite política que quiere que el islamismo se extienda por todo el mundo, y lo están consiguiendo, cuando ven que nosotros en Occidente también nos hemos convertido en depravados, no digo todos, pero sí, porque nuestra moral en Occidente está por el piso. Y los musulmanes radicales, porque allá eso como que no tiene quien lo coordine o quien lo dirija, ellos allá están diciendo, como Occidente son una partida de sinvergüenzas, Alá los tiene que estar disgustado con ellos y hay que destruirlos.
porque dicen que estamos en Occidente en una decadencia moral. Pues no es tan lejos de decir la verdad. Occidente nos hemos convertido en sinvergüenzas, en la parte moral, cosa que esa gente sí tiene muy clara en ciertas cosas. Pues, bueno, estas personas, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que esas personas que siguen el islamismo em, están con una afán muy grande de expandirse, y lo están logrando con los gobiernos, porque hay una élite política que está buscando eso, y les estamos dando cabida, y esa gente viene con un deseo de acabar con todo, porque se dan cuenta que nosotros estamos muy mal, se dan cuenta que nosotros perdimos los principios, por lo menos humanos, y entonces, bueno, vienen a acabar. Sin embargo, esas personas, por más cosas que tengan, Mahoma, según dicen, muerto el 8 de junio del año 632, su tumba hoy es visitada por miles y miles de peregrinos que van allí a la Meca cada año de manera especial. Pero ninguno de ellos, y tampoco Mahoma, de él se dice que haya resucitado. La única persona de la que se dice, se proclamó, se anunció que resucitó luego de haber muerto es Jesucristo. Es Jesucristo. De los demás se puede encontrar en algunos las tumbas, y no se puede encontrar de ninguna manera en algún texto de ellos que digan que yo soy la resurrección de la vida. Ninguno de ellos dijo que eran la resurrección de la vida. Ninguno de ellos dijo que y tenía que morir y que luego iba a resucitar. Ninguno de ellos se apareció luego de su muerte. Ninguno. Solamente Jesucristo. El hecho más sobresaliente, más importante de la historia es la resurrección del Señor. A tal punto que encontramos imperios muy grandes que hemos tenido a lo largo de la historia. Imperio babilónico, 600 años antes de Jesucristo, luego el Medio Persa, luego está el imperio griego, el imperio romano, importantísimos, y sin embargo muchos fueron decayendo, y cuando llega el imperio romano, que fue uno de los muy grandes, pues, muy grandes, el imperio romano, sin embargo, la resurrección de Jesucristo fue tan importante que entró en el imperio, y fue el mensaje cristiano, la resurrección del Señor, el mensaje de la resurrección del Señor, entregado por unos pescadores que fueron los apóstoles, el que transformó y el que podríamos decir que se entronizó en el Imperio Romano, cuando también estaban en decadencia. Y entró el cristianismo, y no lo hizo las luchas militares, lo hizo el mensaje cristiano. ¿Cuál? El que Jesucristo está vivo, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó. Y más aún, el mensaje de que si Cristo resucitó, también nosotros podemos resucitar. Y ese fue el mensaje que entró, y podríamos decir que conquistó el imperio romano. El cristianismo conquista, podríamos decirlo así, conquistó el imperio romano
¿Con cuál? ¿Con cuál mensaje? El mensaje de la resurrección del Señor. Eso fue para ellos, para los romanos, algo espectacular. Tenemos también a lo largo de la historia, en primer lugar, los textos sagrados, que son testimonio muy elocuente de que Cristo sí resucitó. Tenemos las cartas. Hoy, por ejemplo, estamos meditando en la carta de San Pablo a los Corintios. Ya he dicho varias veces cómo primero se escribieron las cartas y después los evangelios. Y en las cartas, pues hoy encontramos el testimonio de San Pablo diciendo que